Hola, bienvenidos a este webinar donde vamos a estar hablando de la actualización de la información del COVID-19 y sobre todo la información más reciente sobre las vacunas contra esta enfermedad. Mi nombre es Beila González, soy educadora en salud para MCS y hoy voy a estar con el doctor Torrella, al que voy a estar presentando próximamente. Queremos agradecerles a todos por conectarse y participar hoy de este webinar. Como es de costumbre, queremos señalar que aunque nos retiramos las mascarillas, tanto los recursos como el personal de apoyo que se encuentra aquí en este estudio, hemos tomado todas las medidas preventivas de seguridad para la salud de todos. Algunos anuncios importantes antes de presentar a nuestro conferenciante. Durante la presentación, todos los micrófonos permanecerán en modo de silencio y las cámaras apagadas. Durante la charla, usted puede hacer los comentarios a través del chat si nos estás viendo por Webex o a través de los comentarios en la publicación del Facebook que estamos transmitiendo. Así que pueden estar escribiéndonos en todo momento que vamos a estar viendo sus preguntas. Ahora sí, sin más preámbulos, les presento a nuestro conferenciante, el doctor Luis C. Torrellas, quien es especialista en medicina interna y obtuvo su subespecialidad en neumología y cuidado crítico del Columbia Presbyterian Medical Center en Nueva York. Actualmente, el doctor Torrellas tiene su oficina médica en Humacao y hasta hace muy poco fue director médico en el Hospital Menonita. El doctor Torrellas pertenece a la Asociación Americana de Medicina Interna, ha participado en varias investigaciones científicas y ha servido como conferenciante en diversas actividades educativas. Actualmente, el doctor Torrellas pertenece al Task Force Médico del Gobierno de Puerto Rico para atender la emergencia de salud pública ante la propagación del COVID-19. Así que sin más preámbulos, los dejo entonces con el doctor Torrellas. Bueno, muy buenos días a todos. Muy agradecido con esta invitación de MCS, ¿verdad? Para aclarar dudas en cuanto a las vacunas y el COVID-19, algo muy importante, ya que, como sabemos, la situación de las vacunas es algo extremadamente dinámico y tenemos que estar al día, ¿verdad?, en lo que está pasando para tener las mejores recomendaciones y que la ciudadanía pueda tomar las decisiones más acertadas e informadas en cuanto a esto de las vacunas. Así que nada, quiero aclarar algo en la biografía que me acaban de citar. Ya yo no soy parte del Task Force Médico. Eso fue el año pasado con la exgobernadora. Ahora hay una coalición científica y ya tienen su neumólogo. Así que eso fue el año pasado. Así que tenemos que actualizar esa biografía un poquito. ¿Cómo no? Pero nada, seguimos como quiera muy activos en la cuestión de COVID, especialmente en la educación de todo lo que tiene que ver con la enfermedad COVID-19. Así que vamos a comenzar con la presentación. La agenda un poco ambiciosa, así que vamos a estar un ratito aquí hablando de diferentes asuntos. Vamos a hablar de los tipos de vacunas que tenemos contra el COVID-19. Vamos a hablar también de la eficacia, de la seguridad de las vacunas, algunas de las ideas equivocadas que se han, ¿verdad?, diseminado en redes sociales y en las comunidades, aclarar eso. También vamos a hablar un poquito de la situación actual del COVID-19, que es muy importante siempre tener ese trasfondo de la situación de la pandemia en Puerto Rico. Y vamos a hablar de lo más importante que está ocurriendo recientemente, que es el asunto, ¿verdad?, de las terceras dosis o el refuerzo o el booster, como dicen en inglés. ¿Okay? Y al final unas breves conclusiones para cerrar la actividad. Antes de hablar de los tipos de vacunas, yo creo que la mayoría ya de todos nosotros y la ciudadanía reconoce al enemigo, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, entender algunos de los componentes que tiene, especialmente las espigas, que ustedes ven ahí en ese diagrama representativo del SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Actually, COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Pero el SARS-CoV-2, esa es la estructura básica que tiene. Y las espigas son importantes hablar de ellas porque de ahí con esas espigas es donde se pega el virus a las células del cuerpo y se internaliza y toma control de la célula del cuerpo para reproducirse, que es básicamente lo que hace un virus, ¿verdad? Y también es importante reconocer que las espigas son el área importante donde las vacunas atacan este virus y nos ayudan a disminuir, ¿verdad?, la cantidad de enfermedad
y en algunos casos hasta la propagación, obviamente. Cuando tenemos variantes, muchas de ellas lo que hacen es, variantes del virus, es alteraciones en la espiga que tiene ese virus alrededor, y por eso algunas veces hacen impactos en la eficacia de alguna de las vacunas. Además tiene RNA, como van a ver, muy parecido a la situación de los virus, y tiene también otros componentes que son, ¿verdad?, de no hay mucha importancia en este momento. Así que como introducción, ahí tienen a nuestros amigos de hace 2 años y 8 meses aproximadamente. Las vacunas, hay 3 tipos principales. Voy a mencionar las primeras 2, que son las que más nos conciernen, ¿verdad? Están las vacunas genéticas, donde se usan los genes del virus para generar una respuesta inmune. Básicamente, las vacunas genéticas son las 2 que tenemos de Pfizer y Moderna, que son lo que conocemos como las vacunas de mRNA, por sus siglas en inglés. El mRNA, como vieron en la ilustración anterior, es el material genético del virus, pero en este caso se usan solamente una secuencia específica de la totalidad del RNA del virus para producir unas proteínas y generar una respuesta inmune en contra de esas proteínas. Lo vamos a ver en un diagrama un poco más adelante. Y también están las vacunas que usan vectores virales, donde un virus, en este caso de chimpancé, o en el caso de la Johnson & Johnson, un virus de chimpancé, se utiliza para entonces llevar esos genes, muy parecido a lo que hablamos anteriormente, a las células del cuerpo humano, entonces para producir las proteínas que van entonces a provocar una respuesta inmune. ¿Okay? No voy a hablar del tercer tipo de virus atenuado, porque en realidad no es de las que estamos usando aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, hasta este momento. ¿Okay? Y de una manera bien esquemática y generalizada, cómo funcionan las vacunas de mRNA, que son las más populares y son como las más nuevas, si queremos llamarlo así. A usted le van a inyectar en el deltoide, usualmente en el brazo, una nanopartícula por la tecnología que se usó para crearla, y es una nanopartícula que tiene una capa de lípidos donde el mRNA, ese material genético que produce una proteína que la célula del cuerpo va a secretar, y el cuerpo entonces produce anticuerpos contra esa proteína. Esa proteína principalmente va a ser la espiga que les enseñé en el diagrama inicial. ¿Okay? Ese mRNA nunca, como ustedes ven en ese diagrama, toca el núcleo, o sea que no llega al material genético de las células del cuerpo humano, pero sí se queda en el área que conocemos como el citoplasma, donde ahí el mRNA se activa en la maquinaria de producir proteínas del cuerpo y produce esas espigas. Y el cuerpo, ver esas espigas, produce anticuerpos. Pero obviamente no estamos produciendo el virus completo, no es posible que nos dé la enfermedad, porque lo que estamos produciendo solamente son las espigas en esas células, para que el cuerpo las identifique y diga, aquí está el virus, pero en realidad no es el virus, es la espiga solamente. ¿Okay? ¿Y cuál es la eficacia de las vacunas? Vamos a hablar de manera de población. He seleccionado unas laminillas aquí de Los Ángeles, ¿verdad?, para ilustrar el impacto en la comunidad de estas vacunas. Como ven, esto es una gráfica de aproximadamente mayo hasta julio 31. Esta gráfica es el porcentaje de muestras que están asociadas a la variante Delta. Y esto es algo que vimos en Puerto Rico, vimos en todo el mundo, ¿verdad? Para julio en adelante, pues ya tú ves que el Delta prácticamente se apoderó de la pandemia en muchos lugares, y más casi el 100% del muestreo en Los Ángeles pues demostró que eran variante Delta. Importante hacer esa aclaración, porque obviamente Delta no es lo mismo que la variante original o la variante Alfa, que fue la que nos tocó a nosotros en aproximadamente abril, porque es una variante hipercontagiosa, ¿verdad? Muy diferente a la original y obviamente mucho más peligrosa en ese aspecto. ¿Okay? ¿Y qué han hecho las vacunas? Pues mira, en la tasa de casos por 100.000 que vemos aquí, esto es también en Los Ángeles, de mayo a julio, miren la gráfica, como la gráfica color mostaza va en un aplanamiento desde mayo hasta junio, julio, y luego empieza a ascender. A diferencia de la verde, que son los pacientes que están completamente vacunados, que se mantiene bastante flat y sí asciende, pero muy por debajo de los no vacunados. Una vez esto confirmando
la eficacia de cuando tenemos una, ¿verdad?, una población vacunada. Y dicho sea de paso, la población de Los Ángeles no es la más vacunada del planeta, nosotros estamos mucho mejor. Así, pero como quiera, ha tenido un impacto en que los casos son en menor proporción de los pacientes que están vacunados versus los no vacunados. ¿Okay? Lo mismo se observa en hospitalización, pero de una manera mucho más beneficiosa. Como ven, esto es en Los Ángeles también, vemos los casos en mostaza de no vacunados o parcialmente vacunados. Los casos van más o menos en una línea bastante aplanada, pero empiezan a ascender en julio aproximadamente. Y fíjense las hospitalizaciones, que es la línea verde, que se queda básicamente bien bajita y bien aplanada. Una vez señalando lo que todos sabemos, que las vacunas son sumamente efectivas en prevenir hospitalizaciones. ¿Okay? Cuando hablamos de muerte, la misma situación en Los Ángeles, de todas las muertes que ha habido en Los Ángeles hasta del 1 de abril al 18 de julio, fíjense que el 95% de las muertes han sido en pacientes no vacunados o parcialmente vacunados versus el 4.8% que han estado totalmente vacunados. Otra observación bien consistente en todos los estudios que se han hecho con las vacunas, y no solo eso, esto se ha visto no solamente en Los Ángeles, en Georgia, en Canadá, en Inglaterra, alrededor del mundo. Y, como van a ver ahora, también en Puerto Rico. Bueno, en la próxima van a ver la data de Puerto Rico, pero esta es la misma información de una manera más visual, donde vemos en el cuadro grande verde es la totalidad de los pacientes vacunados en Los Ángeles, y fíjense que la esquinita que ven abajo inferior al lado izquierdo es el porciento de pacientes que dieron positivo de esos vacunados. Y dentro de ese cuadro violeta, que hay que ampliarlo para poderlo ver, ven un cuadrito más rosadito que son las hospitalizaciones, y dentro de ese cuadro, ese puntito azul son las muertes, que corresponden a un 0.008%. ¿Okay? O sea que si usted está vacunado, definitivamente el riesgo de mortalidad se reduce sustancialmente. ¿Okay? Y ahora sí vamos a lo de Puerto Rico, ¿verdad? Estos son casos confirmados en de enero a abril de este año, y desde el comienzo de la vacunación, leyendo más o menos el texto de la información de la gráfica, un 7.5% del total de los casos confirmados y probables detectados corresponden a personas completamente vacunados. ¿Okay? Una incidencia extremadamente baja comparado con los vacunados. Y luego, cuando empezó a llegar Delta, pues el riesgo relativo, o sea, la probabilidad de que usted le diera infección con coronavirus, con la variante Delta, era 3.2 veces más alta si no estaba vacunada. Al principio fue 6.9, ¿verdad? Como ven ahí, pero con Delta, que es otra liga en sí misma, pues obviamente esa eficacia disminuyó. Pero aún así, una eficacia de que usted no esté vacunado y tenga 3.2, una posibilidad más alta de que le dé COVID, pues es todavía sustancial y extremadamente efectiva. La gráfica pues representa el pico inicial que tuvimos después de las elecciones y en Navidades, etcétera. Ya el segundo pico que ven en esa gráfica verde es el pico que tuvimos de alfa, y ustedes ven que los vacunados como quiera están muy por debajo de la totalidad de los infectados. Y en Delta, que ya sabemos que es un virus más peligroso en cuanto a ser súper contagioso, ven que también la proporción de los vacunados está más reducida comparado con los no vacunados. ¿Okay? Si vemos las hospitalizaciones, vemos una situación muy similar, vemos los tres picos, no teníamos vacuna en el pico de enero, ¿verdad?, que está más a la izquierda de la gráfica, pero ven el de abril, sumamente alto lo verde, que son los pacientes no vacunados o pacientes vacunados, y los vacunados más bajitos, y lo mismo bastante comparativo con en julio con nuestro pico o repunte de Delta. Y obviamente el riesgo con Delta, que es lo que debemos estar hablando en este momento, es que si usted no está vacunado, tiene 7.7 más alta la probabilidad de estar hospitalizado versus un paciente que no está vacunado, y eso es un número bien significativo. ¿Okay? Cuando miramos las muertes, más o menos la misma, es bastante consistente con lo que hemos estado hablando. Ahí vemos otra vez los tres picos, un poquito, el pico Delta un poco todavía inmaduro en cuanto a información, pero como lo ven ahí,
el riesgo relativo de mortalidad de 16.2, queriendo decir que usted tiene 16 veces más probabilidad de muerte estando no vacunado que vacunado. ¿Okay? Y eso sí que es un número. Y vuelvo, insisto, esto es información que es consistente, como vieron en Los Ángeles y en Puerto Rico y en todo el mundo, básicamente, donde hay una alta tasa de vacunación. ¿Okay? Vamos a hablar de algunas de las ideas equivocadas y algunas aclaraciones que son importantes, ¿verdad?, en cuanto a las vacunas y al COVID-19. Una de las grandes preguntas, ¿verdad?, especialmente al principio, cuando comenzamos a vacunar aproximadamente en diciembre, es ¿cómo sabemos si la vacuna es segura? ¿Verdad? Y hay que tener bien claro que las vacunas pasan por más pruebas que cualquier otro producto farmacéutico. Es sorprendente todavía como hay pocas personas, ¿verdad? No son muchas, pero hay pocas personas que no se han vacunado, y muchas de esas personas toman medicamentos, antibióticos, y no cuestionan nada en absoluto de esos medicamentos que se les están proveyendo. Pues deben estar claros que las vacunas pasan por una evaluación más rigurosa que las medicinas que probablemente se están tomando. ¿Okay? Así que eso es bien importante entenderlo. El proceso de autorizar o aprobar una vacuna, primero se hacen ensayos con grupos pequeños, ¿okay? Luego se hace grupos más grandes que sean más representativos de la sociedad en general, y luego se amplía a más todavía, a miles y miles de personas para ver cómo esa vacuna es eficaz y si es segura. ¿Okay? Después que se tiene esa data, un comité de asesoramiento para las prácticas de inmunización del CDC revisa toda esa información. Ellos la revisan, la analizan, y ese comité brinda su opinión al FDA para entonces el FDA eventualmente decidir si aprueba la vacuna. Es importante que cuando el comité recomienda la vacuna, algunas veces brincamos, mira, ya está aprobada. Eso no es absolutamente correcto. Uno tiene que esperar a que el FDA revise la información de ese comité para entonces aprobarla. Casi siempre correlaciones, cuando ya el comité dice, mira, esto se ve muy bien, funciona, es segura, es efectiva, y casi siempre el FDA pues sigue la directriz de ese comité. ¿Okay? Y todos esos pasos se tienen que llevar a cabo una vez, ¿verdad?, para que se pueda aprobar. Esto no se pueden brincar ninguno de esos pasos, y en este caso de las vacunas de mRNA tampoco se brincaron. Al principio, ¿verdad?, y esto es un asunto académico porque ya se han vacunado billones de personas en el mundo, pero anyway, me gusta repasarlo de todas maneras. Y la vacuna de Pfizer se evaluó en 43,000 personas en 16 años o más al principio, esto fue el año pasado, y se hizo una representación adecuada de diferentes razas y de diferentes, ¿verdad?, hombres y mujeres, una buena distribución. En el caso de Moderna también muy similar, solamente pero en menos personas, 30,000 personas fueron las que se utilizaron en la evaluación inicial, también bien representativa. Y la de Johnson & Johnson, que fue de 43,000 personas en diferentes países. O sea que esto se evaluaron muchas personas de diferentes razas en diferentes países para analizar esa eficacia y la seguridad de estas vacunas. Una de las preguntas que muchas personas se hacían y todavía hacen es ¿cómo puede ser segura si se desarrolló tan rápido? Mira, la realidad es que el cronograma se aceleró, pero nunca se tomaron atajos. ¿Okay? Obviamente hay varios factores en esto. Primero, ya contábamos con información útil de algunos de los virus, ¿verdad? Este virus, pues aunque es nuevo, pero ya hay otros virus parecidos que conocíamos. La tecnología de mRNA también ya se conocía y se había estado trabajando contra otras enfermedades. También tuvimos la suerte que muchas personas participaron en los ensayos clínicos. Esto es una enfermedad obviamente mundial, billones de personas infectadas, o sea que fue fácil tener personas que dijeron yo voy a probar la vacuna y pudimos, ¿verdad? No tuvimos que dilatar ese proceso que algunas veces es muy difícil en evaluar un medicamento nuevo o una vacuna. Además, los Estados Unidos y otros gobiernos invirtieron muchísimo dinero, millones de dólares, para apoyar estas farmacéuticas en desarrollar la vacuna al mismo tiempo que la estaban evaluando. Que eso no es los pasos ¿verdad?, usuales en una evaluación de una vacuna. Eso lo vamos a ver en un diagrama ya mismito. Y ese es básicamente, mira, aquí está el diagrama. Esta es la manera, ¿verdad? El esquema tradicional, que es el de abajo, usualmente una vacuna, uno va por investigación, uno hace el desarrollo inicial de la vacuna, uno hace pruebas, luego uno la prueba
entonces uno fabrica y entrega. En el caso de COVID pudimos hacer acelerar el proceso porque estaba la investigación, se empezó a trabajar el desarrollo inicial y al mismo tiempo que empezaron a hacerse las pruebas clínicas en diferentes poblaciones, el gobierno, con su inversión millonaria que hizo de dinero, incentivó a las farmacéuticas a empezar a hacer su fabricación y desarrollo. ¿Okay? Claro, aquí había un riesgo, porque si las pruebas salían adversas, obviamente todos esos millones se perdían, pero gracias a Dios y con lo que se sabía más o menos de cómo las vacunas y con el conocimiento que teníamos de los coronavirus, pues mira, fue una apuesta que se hizo y funcionó. Así que de ahí se pudieron, inmediatamente que las pruebas se hicieron, teníamos ya la fabricación al mismo tiempo, se aprobaron y inmediatamente pasamos a la entrega. O sea que esto fue uno de los factores que de verdad aceleró el proceso de estas vacunas. Además, una cosa que hay que mencionar es que muchas de las farmacéuticas se unieron para lograr, ¿verdad?, compartir información y tecnología para poder ese desarrollo inicial de las vacunas también acelerarlo, ¿verdad? La vacuna de Pfizer la llamamos Pfizer, pero es Pfizer-BioNTech, por ejemplo, porque son dos farmacéuticas separadas. Así que ese fue otro factor que logró que estas vacunas se pudieran evaluar de manera más acelerada. ¿Ok? Una de las preguntas que algunas personas se hacen, ¿puedo contraer COVID-19 a partir de la vacuna contra el COVID-19? No. Como vimos anteriormente en el diagrama de cómo funcionan las vacunas mRNA, no hay manera de que usted coja o se contagie con COVID-19 con las vacunas. La vacuna lo que va a hacer es entrar a la célula del cuerpo, al área del citoplasma, no al núcleo, y instruir a la célula del cuerpo a producir la espina del virus, y el cuerpo interpreta eso como que el virus está aquí y desarrolla anticuerpos contra la vacuna. Efectos secundarios. Pues mira, sí, las vacunas tienen efectos secundarios, son poco frecuentes, gracias a Dios, y lo que vemos mucho es la reactogenicidad de la vacuna, ¿verdad? Y ese listadito que ven ahí al final de esa laminilla, ¿verdad? El cansancio, el dolor de cabeza, el dolor en la zona de la inyección, dolor muscular, escalofrío, náusea, vómito, hasta fiebre le puede dar, ¿verdad? Son, a mí no me gusta ni llamarlos efectos secundarios, a mí me gusta llamar la reactogenicidad, pueden ser, son en realidad síntomas que se pueden ver con cualquier tipo de vacuna. Recuerde que usted está produciendo una respuesta inmune, no al virus, pero a las espigas del virus, y cuando usted tiene una respuesta inmune, pues estos son síntomas que básicamente están diciendo que usted está teniendo una respuesta inmune robusta contra la vacuna, aunque no necesariamente. Un paciente que no tenga estos síntomas no quiere decir que no esté produciendo anticuerpos o menos anticuerpos. Sencillamente que hay personas que son pues más sensitivas a esto. A mí me dio reactogenicidad la segunda dosis que me puse. En mi casa más nadie le dio absolutamente nada. Así que no es algo que deba preocupar a nadie. Esto eventualmente se va. Algunas personas duran un día, 2, 3. Eventualmente todo esto resuelve sin problema. ¿Okay? Otra de las preguntas, especialmente al principio de la vacunación, era: ¿alguien que tiene alergias debería recibir la vacuna contra el COVID-19? Pues mira, esto es un asunto de si usted es alérgico a alguno de los componentes de la vacuna, ¿okay? Pues no debería recibir la vacuna, especialmente si tiene alergias severas, y eso quiere decir anafilaxis. No es que le salió un rash o que le dio un poco de picor, etcétera, es que le dé anafilaxis. Anafilaxis son esos pacientes que cuando le dan un medicamento, el que sea, y son los pacientes que decimos que se hinchan, entonces que no pueden respirar, se trancan, ¿verdad?, en la garganta, etcétera, hablando, ¿verdad?, en términos coloquiales. Eso es lo que es una anafilaxis, y eso es una situación, ¿verdad?, peligrosa, y puede pasar con muchas alergias comúnmente que conocemos, como el huevo, etcétera. Y maní es una de las que preocupa mucho. Pero estas vacunas en realidad no tienen ni huevo, ni gelatina, ni gel, ni antibióticos, ni nada parecido por eso. Los listados están accesibles en esos websites que ustedes ven. Ahorita les voy a presentar un poquito más de información al respecto. Así que no hay ninguna contraindicación, al menos que sea una, ¿verdad?, que usted sufra alguna anafilaxis, algunos de estos asuntos. Y lo que se ha visto es que, como vamos a hablar más adelante, es que con un buen monitoreo y una práctica de mitigación no debemos tener
preocupaciones mayores con el asunto de las alergias. Más adelante, como dije, vamos a abundar de esto. ¿Ok? Para darle más o menos un adelanto de lo que son los ingredientes que puede la vacuna, este es el caso de la de Pfizer, BioNTech. Como dijimos, tiene el ARN mensajero, el mRNA mensajero, ese es el componente, ¿verdad?, que es el que produce, el que tiene las instrucciones genéticas que le dice a las células del cuerpo, oye, produce esta proteína y el cuerpo reacciona a esas proteínas que el cuerpo produce. Tiene lípidos, ¿verdad?, que ahí es donde se encierra el RNA mensajero, se encierra para poder ser inyectado y que viaje y llegue a las células del cuerpo para entonces crear la proteína que va a ser la respuesta inmune. Tiene sales, ¿verdad?, que una de las sales es sal común, que es un ingrediente que básicamente es para mantener la acidez, ¿verdad?, de la vacuna, cerca muy parecida a la del cuerpo humano. Y tiene azúcar, sacarosa, que es un azúcar que protege a las nanopartículas cuando están congeladas para evitar que se peguen. O sea que básicamente eso es lo que tiene, no tiene más nada en términos bien generales. Eso es lo que tiene la vacuna, no tiene más nada, no tiene látex, no tiene huevo, no tiene nada como algunas de otras vacunas que conocemos y que todavía utilizamos. ¿Ok? Otro de los asuntos siempre de las dudas que surgen, quisiera tener un bebé en algún momento. ¿Es seguro que yo reciba la vacuna contra COVID-19? Definitivamente. El CDC la recomienda, es importante, ¿verdad?, estar vacunado. Sabemos que las embarazadas, este tipo de infección no la favorece. Desde nuestra experiencia con influenza, con la porcina, hace unos años cuando hubo hubo ese repunte de porcina hace unos añitos atrás, no les gusta, no les gusta esta enfermedad y pueden tener problemas ¿verdad?, partos prematuros, etcétera. Y no hay ninguna evidencia que haya un problema de fertilidad en mujeres u hombres en ninguna de estas vacunas. ¿Okay? Siempre surgió una preocupación en cuanto a eso porque notaron que algunas personas, mujeres principalmente, que se vacunaron, pues tenían alteraciones en su periodo menstrual y pues empezaron a sospecharle que podía haber problemas de infertilidad, pero eso básicamente se descartó, porque es natural que si tienes una respuesta inmune, sea una vacuna o sea una infección, pues tu ciclo menstrual puede alterarse de alguna manera y podrías pues en ese momento tener transitoriamente un problema de fertilidad, pero eventualmente eso resuelve sin ningún tipo de consecuencia permanente. ¿Okay? Ya yo adelanté algo de esto, ¿verdad? La persona embarazada o amamantando puede recibir la vacuna contra el COVID-19. Definitivamente el CDC y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomiendan la vacuna. Definitivamente los beneficios son completamente, sobrepasan cualquier riesgo que haya. Y como dije, en el embarazo tener COVID o influenza o cualquiera de estas enfermedades es algo que no es algo que queramos ver. Y nada, es una elección obviamente personal, pero altamente recomendada por las autoridades. En el caso mío personal, una de mis empleadas en mi oficina sí le dio COVID, ¿verdad? Y gracias a Dios yo le había recomendado vacunarse aún estando embarazada y gracias a Dios tuvo su embarazo sin ningún tipo de eventualidad después de haber tenido COVID. ¿Okay? Las vacunas contra el COVID son seguras para los niños. Bueno, definitivamente, este slide tan pronto como esta semana posiblemente haya que eliminarlo, ¿verdad? Porque ya sabemos que ayer mismo el comité que evalúa, ¿verdad?, las vacunas y la información de las vacunas recomendó sí la vacunación para niños menores de lo que están ahí postulados en este slide. Así que yo creo que para noviembre, si Dios quiere, vamos a estar viendo vacunaciones en nuestras escuelas a los niños menores de 12 años. Así que hay que estar muy pendiente esta semana en lo que el FDA vaya a decir o la próxima, donde dará las recomendaciones finales. Esto yo creo que va a ser un avance extraordinario en la lucha contra esta pandemia, porque sabemos que los niños, pues, trabajar con
prácticas de mitigación, mascarillas, distanciamiento, es una situación delicada, ¿verdad? Y evitar el aglomeramiento en una escuela donde hay, pues, hay decenas o cientos de niños, pues es una situación de un reto. Hasta ahora lo único que hemos podido hacer, ¿verdad?, es mantener algo de distancia, usar mascarillas, vacunar a todos los adultos que están alrededor de esos niños en las escuelas y aumentar la ventilación. Pero hasta ahí hemos llegado y este va a ser, yo creo que el próximo paso extraordinario en el control eventual definitivo de esta pandemia. ¿Okay? Ya yo lo contesté. ¿Una vacuna contra el COVID modificará mi ADN? No. Ya lo vimos en el diagrama ¿verdad? que enseñé al principio de la charla. El RNA, que carga la información genética para producir la proteína que queremos para ¿verdad? Estimular una respuesta inmune, no entra al DNA. Y ese RNA eventualmente se disipa y se degrada. Eso no se queda para el resto de la vida. Eso, después que hace su trabajo, él se degrada en días o semanas y eso no se queda en el cuerpo. Así que sí, lo que se van a quedar son los anticuerpos por un tiempo ¿verdad? Indefinido. Y eso lo vamos a hablar al final cuando hablamos de los boosters. Cuánto tiempo más o menos esos anticuerpos duran. ¿Okay? ¿Las vacunas serán útiles contra las variantes del COVID-19? Pues mira, es normal, ¿verdad?, que los virus desarrollen variantes. Ya hemos tenido, como mencioné, hemos tenido la variante original o ancestral o la wild type, como dicen en inglés. Tuvimos nuestro encontronazo con la variante alfa, que fue la que nos dio en abril, y ahora tuvimos delta. Gracias a Dios, las vacunas en este momento que estamos utilizando, las tres principales que usamos, ¿verdad?, la Moderna, J&J y la de Pfizer, BioNTech, siguen siendo extremadamente efectivas contra las variantes que tenemos, como es la variante Delta, que es la que domina básicamente el juego ahora mismo. Así que sí hubo una disminución en la eficacia con Delta en cuanto a casos, pero en cuanto a evitar enfermedad grave y muerte, definitivamente su eficacia sigue siendo extraordinaria. ¿Okay? Vamos a hablar de algunos de los efectos, ¿verdad?, secundarios de las vacunas, ¿verdad?, para aclarar algunas de las dudas. Ya hablamos algo de la reactogenicidad, ¿verdad?, que es el efecto, si podemos decir, agudo de uno vacunarse, que lo vemos con otras vacunas. No voy a hablar mucho de eso. Voy a mencionar algo de los coágulos, ¿verdad?, que es algo de unas preocupaciones que ha surgido y que se atendió espectacularmente bien con los sistemas de monitoreo de efectos secundarios que el FDA y el CDC y todas las agencias de monitoreo de efectos secundarios de las vacunas, ¿verdad?, el sistema de salud tiene. Vamos a hablar de las alergias y eso ya hablamos un poco de eso. Y el que más preocupación causa quizá en la ciudadanía últimamente es el caso de la miocarditis, pericarditis o miopericarditis. ¿Okay? A la derecha de este slide ustedes van a ver ese ¿cómo decimos?, ese revolú de palabras, esa sopa de palabras y de siglas. Básicamente eso es para enseñarle todos los sistemas de monitoreo de seguridad que tiene Estados Unidos para monitorear, ¿verdad?, la seguridad de las vacunas y su eficacia. ¿Okay? Hay sistemas activos, hay sistemas pasivos, hay sistemas que son ya más sofisticados a nivel de una base de datos donde se obtiene información de diferentes lugares. O sea, estas vacunas se están utilizando y activamente se están monitoreando para no solamente eficacia, pero principalmente para seguridad. ¿Okay? Y eso es un asunto bien importante y por eso es que los niños, hemos tardado los niños, ¿verdad?, a darle la autorización, que anticipo que va a ser esta semana o la próxima. Cuando usted va a evaluar una vacuna, y estoy haciendo un paréntesis así aquí, las vacunas se evalúan por la data de 6 meses después que se lanzan a la ciudadanía, y por eso es que tuvieron un periodo prolongado bajo una autorización de emergencia. Después que esa data de 6 meses se evalúa, que puede tomar meses también, 1 o 2 meses en lo que se evalúa, entonces uno procede a una autorización del FDA. En los niños la regla de evaluación de la vacuna es más estricta y toma más tiempo y por eso ustedes ven que se le autorizó primero a los adultos y prontamente tengo fe que sea también en los niños si la data así lo apoya. Así que vamos a hablar de algunos efectos secundarios.
No voy a entrar en detalle de esta gráfica, pero sí, o sea, lo que se ve en rojo son unos grupos de edad, 16, 17 años, 18 a 24 años, y si ven el extremo derecho de esa tabla, sí hay un exceso de miocarditis y pericarditis, por lo menos en el sistema de reporte de Bayers, que es un reporte, ¿verdad?, que de las maneras, una de las maneras que el FDA, el CDC recibe información de posibles complicaciones con la vacuna, y definitivamente pues hay un exceso de miocarditis y de pericarditis con las vacunas de mRNA. ¿Okay? Así que eso hay que estar consciente, eso está estamos conscientes de eso y no se puede ocultar ese asunto de que hay un exceso. Pero, ¿qué pasa con la miocarditis, pericarditis o la miopericarditis? Primero que nada, que no ha habido muertes por miocarditis asociada. ¿Okay? O sea que esto es una enfermedad extremadamente leve. Las hospitalizaciones son cortas, 1 o 2 días, aquellos pocos que requieren algún tipo de hospitalización y básicamente se hospitalizan para un monitoreo. ¿Okay? El beneficio, sin duda, es mayor que el riesgo, y eso lo vamos a ver en una tabla ya mismito, donde van a notar que el COVID, la infección de COVID-19, la enfermedad COVID-19 tiene un riesgo sumamente significativo de provocar miocarditis versus la vacuna. ¿Okay? Esos casos de miocarditis se observan en adultos varones, usualmente jóvenes y adolescentes, y aparece en una semana después de la segunda dosis la mayoría de los casos. Eso es importante porque si usted se vacuna y le dio miocarditis 3 meses después, pues probablemente no es una miocarditis por la vacuna, sino es una miocarditis ya sea viral o por alguna otra razón. ¿Okay? Y la miocarditis es tan, inclusive hasta recientemente pude revisar una literatura donde pacientes con historial previo de miocarditis que se hayan recuperado se pueden vacunar. Esto es miocarditis no asociada a la vacuna. Todavía, y yo creo que es razonable, si un paciente le dio miocarditis después de la primera dosis de la vacuna, que no es lo usual, no debería vacunarse con la segunda, ¿verdad?, la segunda dosis. Eso está en estudio, eso se está monitoreando, así que eventualmente me imagino que habrá una recomendación más fuerte en contra de eso. Alguno de ustedes dirá, pero oye, hay que estar medio loco para vacunarse después que le dio la miocarditis con la vacuna. Pues mira, no, porque cuando tú miras esta gráfica, esta es las complicaciones cardiovasculares en adultos en COVID-19. Y la lista es bastante extensiva, ¿verdad? Puede provocar desde síndromes coronarios agudos, ¿verdad?, como un infarto, arritmias cardíacas, miocarditis, como ven ahí, enfermedad del pericardio, fallo congestivo, trombosis pulmonar. O sea, la lista es bien significativa y esto tiene una prevalencia bastante alta cuando usted tiene, ¿verdad?, una infección con COVID, ¿verdad?, y progresa a COVID severo. Por lo tanto, hay un racional importante de decir, espérate, yo me voy a vacunar porque yo no quiero, me voy a correr, ¿verdad?, el riesgo quizás de que me lo den la vacuna, pero si me va a dar COVID el riesgo es mucho más alto, pues el balance de riesgo y beneficio definitivamente se inclina hacia la vacunación. ¿Ok? Otro de los asuntos que preocupa especialmente al principio es las alergias y, como describí antes, la anafilaxis, que es la que preocupa, ¿verdad?, que es esa reacción alérgica severa, no es un rash, es la que el paciente se ahoga, que requiere epinefrina, etcétera. Y como ustedes ven por datos de 2 fuentes de información de monitoreo de seguridad de las vacunas, son extremadamente raras. 11 por millón en Pfizer, en Bayers, en Moderna 2.5 por millón, y si usamos otro de los sistemas de monitoreo, 5 por millón, 4 por millón. Esos son números bastante ínfimos, básicamente, en la probabilidad de que era una alergia. ¿Okay? Gracias a Dios, estas alergias, la gente pues, responde y se le da tratamiento, la mayoría en el lugar de la vacuna. Por eso es que hay unos protocolos, y eso es lo que quiere decir la última línea. No hay cambio sustancial en el balance de riesgo y beneficio cuando hay estrategias de mitigación de riesgo. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación? Cuando usted se vacuna, usted tiene alergias, usted sabe que usted lo van a observar por 30 minutos, le van a estar monitoreando la presión y van a verificar que usted esté bien y que no le haya dado ninguna reacción alérgica o de anafilaxia en ese momento. Los casos de anafilaxia usualmente en la vacuna contra ¿verdad?, COVID es en 17 minutos, o sea que si a 30 minutos no le da nada, no le va a dar nada, así que se puede ir con tranquilidad para su casa y sentirse, ¿verdad?, satisfecho con lo que se hizo. El tratamiento de esto, vuelvo y digo, es epinefrina y usualmente responden excelentemente bien al tratamiento,
pero vuelvo e insisto, esto es algo extremadamente raro. Esto es una lista un poquito más comprensiva, no voy a ir en detalles en ella, de los ingredientes de las vacunas, ¿verdad? Y como mencioné en términos generales, como dije, el RNA es lo que tienen un lípido, tienen azúcares y sales, básicamente, y no tienen preservativos, látex ni nada de esas cosas. Usted puede acceder a estas listas en internet y ir al detalle, pero básicamente eso es lo que tienen esas vacunas. Son vacunas bastante limpias y de verdad que son unas vacunas bien elegantes en su proceso de preparación y en su manera en que funcionan para atacar este virus. ¿Ok? Una de las cosas que se está viendo, los nódulos, básicamente 12 a 15 años, se nos quedó ahí una ñ, así que se ve un poco raro eso. Y el niño se ve con una frecuencia de 0.8%. Usualmente ocurre en el comienzo, ¿verdad?, de la vacunación, 2 días, 1 o 2 días después de la vacuna, y se puede ver en el área axilar, en la axila o en el área cervical, y en adultos también tiene una incidencia, aunque menor, y en las mismas áreas que he señalado. Y también esto puede resolver en una semana. Yo creo que la lección aquí es que si usted se va a hacer un estudio, por ejemplo, un CT de cuello, un CT de pecho, y usted se vacunó, espere haber completado 2 semanas de la vacuna. No se haga un CT para alguna otra razón, ¿verdad?, que se lo esté haciendo para buscar alguna lesión pulmonar o alguna lesión en el cuello. Espere 2 semanas. Por si acaso usted tiene una linfadenopatía, que son las glandulitas esas que se hinchan cuando uno tiene infección de la garganta, por ejemplo. Pues mira, espere, porque entonces va a salir con una linfadenopatía, aunque es rara, pero puede salir. Y entonces eso puede abrir una puerta de estar buscando cosas que no son necesarias. O, lo que sería correcto, repetirle un estudio, un CT adicional, entonces en 2 semanas o un mes para ver si eso resolvió o no. Así que yo creo que la lección para llevarse a su casa es: yo me vacuné hace 2 semanas, necesito un CT de pecho, pues me lo puedo hacer. Oye, necesito un CT de pecho, me vacuné hace 1 semana, pues vamos a esperar un poco. Así que yo creo que eso es algo que todos debemos para evitar preocupaciones adicionales. Esto es algo totalmente benigno. Y este reporte, pues, para resumirlo de los efectos secundarios y darle una comparativa a el riesgo de eventos adversos a la infección con SARS-CoV-2 versus los riesgos de complicaciones de la vacuna, vean las diferencias, son extremadamente marcadas. Lo que es de color mostaza es el riesgo por 100,000 personas con pacientes que desarrollan la enfermedad de COVID-19, y las barras azules son las complicaciones, ¿verdad?, la diferencia en riesgo por 100,000 personas en pacientes que reciben la vacuna mRNA de Pfizer. Y como ustedes ven, en la primera columna, que es la de, dice Acute Kidney Injury, eso es fallo renal, miren la alta incidencia que tienen los pacientes que tienen COVID-19 versus la vacuna, que la vacuna no causa eso, es un riesgo negativo. Vean la otra columna de arritmia, mira qué alto es el riesgo de tener una arritmia cardíaca por COVID-19, y la vacuna pues no causa arritmia. Las trombosis que hablamos ahorita, ¿verdad?, que en un momento la de Johnson & Johnson se detuvo y se reincorporó otra vez, ¿verdad?, por unas preocupaciones con trombosis. Fíjense la situación alta de incidencia de trombosis cuando uno no está vacunado y desarrolla COVID versus los pacientes vacunados. Vean también una incidencia, y esto es interesante porque me encontré un caso esta semana de un paciente que a la semana de la vacuna desarrolló reactivación, lo que conocemos aquí como culebrilla, y fíjense que si las vacunas pueden provocar algo de culebrilla, y para eso hay tratamiento, y para eso también hay una vacuna, y si usted tiene indicación se la debe poner. Así que sí hay un riesgo de reactivación de herpes zóster o de infección con la vacuna, algo que no es terrible. Y miren lo de la linfadenopatía, que es las glandulitas que hablamos anteriormente. Miren el riesgo 78 versus 3 por 100,000 personas. En los pacientes 78 los vacunados y entre los no vacunados. Así que la linfadenopatía, que es algo anticipable, porque los nódulos linfáticos son órganos, ¿verdad?, inmunes, y obviamente usted está haciendo una respuesta inmune a la vacuna, y pues es natural que se pueda ¿verdad?, inflamar o hinchar, como decimos, alguna de esas nódulos. Los infartos a miocardio, definitivamente de 25-1 la posibilidad de tener un infarto miocardio cuando usted se infecta y tiene enfermedad de COVID-19 versus la vacuna. Y las miocarditis y pericarditis, miren los números.
usted puede desarrollar, hay 11 eventos por 100,000 personas cuando usted tiene COVID-19 versus 3 casos de miocarditis por 100,000 personas cuando con la vacuna. O sea que usted tiene 3 a 4 veces el riesgo más alto de miocarditis por el COVID-19 que por la vacuna. Y ahí está el racional de que usted se tiene que vacunar para evitar miocarditis. Porque definitivamente el COVID-19 tiene una alta probabilidad de causarle esto, ¿verdad? Si se complica con un COVID severo. Lo mismo con la pericarditis. La pericarditis peor. 11 eventos por cada 100,000 versus un evento por 100,000 en caso de pacientes vacunados. Y las embolias pulmonares, que era otra de las preocupaciones cuando hablamos de coágulos, ¿verdad? 62 por 100,000 en caso de pacientes que no están vacunados y desarrollan COVID-19 versus negativo 1 en pacientes que están vacunados con la vacuna de Pfizer o de mRNA. ¿Okay? Así que el peso de la evidencia es que hay que vacunarse. Y, como te digo, y básicamente olvidarnos de algunos de estos efectos secundarios que pueden ocurrir, pero son de muy poca incidencia y gracias a Dios tienen un curso clínico benigno muy diferente al curso de COVID que puede llevarnos a un intensivo o a la muerte, ¿verdad? Con algunas de estas complicaciones. ¿Okay? Esto es algo que quiero aclarar, esto es algo que uno no lo ve excesivamente frecuente, pero esto es lo que se llama el brazo COVID, el COVID arm. Esto no es una alergia, ¿ok? Y no es una complicación, en realidad esto es un rash localizado que ocurre cuando se vacuna un paciente y básicamente eso es una deposición de anticuerpos, ¿ok? Así que esto no es nada terrible, esto usted espera, esto no se le va a quedar, no se preocupe, se ve quizás un poco feo, porque sí, se ve feo, pero eso con compresas frías, usted se lo pone, se lo deja quietecito, porque esos son anticuerpos que eventualmente se van a reabsorber y van a ser utilizados en respuesta a una infección futura del virus SARS-CoV-2. ¿Okay? Así que no se preocupen, eso no es alergia. ¿Okay? Inclusive esos pacientes algunas veces lo pueden desarrollar en la primera dosis y cuando se le pone la segunda dosis no lo desarrollan, así que no es de preocuparse. ¿Okay? Así que vamos a actualizarnos un poquito con la epidemiología de COVID-19 en Puerto Rico y esta gráfica básicamente resume más o menos lo que hemos visto, ¿verdad? Desde el principio tuvimos nuestro aplanamiento moviéndonos en la gráfica de izquierda a derecha. Vimos nuestro planeamiento inicial con nuestro lockdown, ¿verdad? El encierro total que tuvimos, luego se empezó a abrir la economía, tuvimos un verano de chinchorro y de fiesta, vamos bien, qué chulería, esto está bueno, hasta que empezaron a haber repuntes y luego nos cogieron pues las elecciones y otros asuntos, ¿verdad? Que habían en ese momento y nos tiraron el repunte inicial que vimos ahí en la gráfica cerca de donde dice noviembre 24. Esos casos empezaron a bajar, ¿verdad? Estos casos. Cuando comenzamos a vacunar, hasta que tuvimos nuestro repunte cerca ahí donde dice mayo 7, que es el repunte de alfa, y luego ese repunte disminuyó sustancialmente, casi a nada, básicamente, hasta que vino nuestro amigo Delta a dañarnos la fiesta y causarnos un mes de alta, ¿verdad? De alta incidencia en mortalidad. Los casos estimados en Puerto Rico, 217,000 con 3,200, ya un poquito más de esas muertes. Esto fue la semana pasada. Y la gráfica de muertes, pues muy parecida a la que vimos anteriormente. La tasa de positividad, estos agosto, septiembre, octubre, como la vemos, llegamos a sobrepasar el 10% y ahora estamos cerca de un 2%, definitivamente menos del 3%, que es lo que queremos, ¿verdad? Con una positividad de menos de 3, pues estamos, como decimos, en las papas. Así que podemos tomar precauciones, pero podemos vivir una vida cuasi normal, como decimos. Siempre pacientes que sean debilitados, que tengan condiciones crónicas, deben tomar cierto grado de precaución, pero una positividad de 3% es lo que en realidad queremos. Esta gráfica o ese número debe ser monitoreado por toda la ciudadanía. Si usted ve que esa positividad empieza a subir, mira, es un momento para entonces uno empezar a decidir cuánto riesgo yo voy a tomar, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a mover? Todos sabemos, sitios aglomerados, interiores, son sitios, ¿verdad?, de peligros, en donde no haya mascarilla. Esos son sitios peligrosos. Así que uno tiene que ir de acuerdo a cada, ¿verdad?, condición individual. Uno empieza a decir, pues mira,
yo soy saludable, yo puedo hacer estas cosas, puedo hacer esto no lo puedo hacer. Y usted, pues más o menos, usted juega, como decimos, el juego, de acuerdo a la positividad. ¿Okay? Si uno ve una positividad subiendo, sabe que tiene que empezar a tomar decisiones con más precaución. Aquí vemos el repunte de Delta, agosto, septiembre, octubre, subimos a más de 500 hospitalizaciones en un momento, también los intensivos a más de 100 y pico de casos. Gracias a Dios eso va descendiendo aceleradamente. También las hospitalizaciones pediátricas tuvimos, ¿verdad?, una alta incidencia, igual en intensivo la barra azul oscura. Desde que hubo el repunte de alfa y de delta que acabamos de salir, empezamos a ver casos pediátricos con más, ¿verdad?, con más incidencia, ¿verdad? Y eso pues muy preocupante, porque es una población que no está vacunada. Y eso pues probablemente tenga que ver algo con la alta transmisibilidad del virus, donde pues se propaga más y más niños se infectan. Y es muy probable que también la virulencia del virus sea más alta comparada con las demás. Eso se está estudiando activamente. ¿Okay? Las muertes, la misma gráfica, va disminuyendo aceleradamente y los casos únicos obviamente van bajando como va bajando la positividad. Esto es un resumen del porciento de pruebas positivas por municipio, ¿verdad?, para el periodo de julio al 20 a octubre 17. Y como ven, el área que fue más caliente con este repunte de Delta fue el oeste. No sé si recuerdan, allá había un concilio que no se habían vacunado hace unos cuantos meses atrás, y parece que pues ahí hubo una situación bastante seria. Allí los hospitales en Aguadilla, hospitales en Mayagüez, se vieron la situación bastante apretados con la utilización de camas. Pero gracias al resto de la isla, excepto, ¿verdad?, quizás Fajardo, Bayamón, donde había unos hospitales que estaban finitos en cuanto al número de camas para atender pacientes, no solo de COVID, sino pacientes con infarto regularmente, pulmonía. El resto de la isla no se vio mal. Mi área de Humacao, gracias a Dios, los hospitales nunca no estuvieron cerca de tener una crisis de necesidad de cama. Y el sistema de salud en general no estuvo tan cerca de colapsar como en un momento nos preocupaba ante una variante tan contagiosa como la Delta. ¿Ok? Entonces, el tema del momento es el refuerzo a la vacuna, ¿verdad? Obviamente, el refuerzo tiene dos racionales. Uno es, ¿verdad?, que vemos que la efectividad de la vacuna, de las tres básicamente, de Moderna, donde comenzaron en unos 90 y pico de %, al principio Moderna y Pfizer, las dos de mRNA y la de Johnson, que era más bajita, pues esto es efectividad en cualquier tipo de enfermedad, no severa solamente, pues viene disminuyendo después de cierto tiempo, ¿verdad? Es algo que es anticipable. Y también al surgir Delta, también vimos que en algunos estudios, ustedes ven ahí esas gráficas, es el % de eficacia, y diferentes estudios en Inglaterra, Canadá, Israel, y ven que Pfizer en un estudio de Israel en julio 17 bajó la eficacia, Moderna también en otro estudio bajó contra eficacia en algún tipo de infección, más sin embargo la eficacia contra hospitalización se mantuvo, que es lo que hemos visto, ¿verdad?, en diferentes lugares. O sea que el racional de un booster tiene dos vertientes, o es la eficacia de la vacuna que va disminuyendo y la presencia de Delta, que también nos está llevando a tener aumento en casos y hay gente que, ¿verdad?, pacientes que fallan a la vacuna. Pero gracias a Dios las vacunas siguen siendo extremadamente eficientes en prevenir muertes y hospitalizaciones. Y ya hay información, ¿verdad?, donde los boosters o los refuerzos han ayudado a la persona, especialmente a esos pacientes mayores que no pueden montar una respuesta inmune robusta por su edad o por algunas condiciones crónicas que tengan, y los números son bastante claros, donde la eficacia del booster ¿verdad?, es obvia. No voy a entrar en los números ahora por cuestiones de tiempo. Así que estamos en esto, y esto es lo que está caliente, porque este slide básicamente lo puse esta mañana en la presentación. Así que de Pfizer y Moderna, ¿dónde estamos actualmente en cuanto a los refuerzos? Se supone que sea 6 meses o más después de completar su serie inicial. ¿Okay? Si usted tiene Pfizer o Moderna, eso es lo que le toca. El refuerzo Pfizer le van a dar la misma dosis que le dieron en la serie inicial, y el de Moderna se usó la mitad de la dosis. ¿Okay? Le van a dar una dosis más bajita. ¿Y quiénes son los candidatos? 65 años o más, que sabemos que muchos de los repuntes de casos o los relapsos de casos de vacunados son en esa edad.
18 a 64 años con alto riesgo de enfermedad grave, esos son los pacientes que tienen enfermedad cardíaca significativa, enfermedad renal, enfermedad pulmonar significativa, los que tienen sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y 18 a 64 años con exposición institucional. Esos son pues los trabajadores de la salud, los first responders, ¿verdad? Como enfermera, policía, bomberos, industria de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos se deben vacunar, ¿ok? Y ahí más o menos le doy un ejemplo. Si usted se terminó su serie primaria en enero, pues ya le tocaba en julio ya vacunarse, así que le toca ya. Si usted se vacunó en julio, pues 6 meses después estaríamos en enero. Así que es importante. Prácticamente una población, van a ser muchas personas que van a necesitar de refuerzo y yo creo que eventualmente todos vamos a ir para refuerzos, ¿ok? En el caso de Johnson & Johnson, la situación es un poquito más amplia. Todos los vacunados con Johnson & Johnson deben recibir dosis de refuerzo a los 2 meses o más después de recibir su dosis primaria. Los refuerzos, entonces puede ser la J&J, Pfizer o Moderna. Usted se puede poner cualquiera de las 3 como refuerzo. Y eso es algo nuevo. ¿Ok? Usted puede mezclar ahora, de acuerdo a las recomendaciones del CDC, su refuerzo con otra vacuna diferente a la que se puso en su serie inicial. Y la data es bien interesante porque, como ven en esa gráfica, si usted se puso Pfizer y decide ponerse una vacuna de refuerzo de Moderna, el factor de aumento en anticuerpos es de 17. Y si usted tenía Moderna y se puso Pfizer, es 9.7. Y si usted se puso J&J y se puso Moderna, 56 el factor de aumento en anticuerpos. Así que no voy a mencionar todos los detalles, pero como ustedes ven, tiene sentido en algunos casos pues ¿verdad? Vacunarse con otra de las vacunas. Es una decisión bastante individual de acuerdo a los factores de riesgo. Recuerden, J&J sí pues, tiene una incidencia de coágulos, gracias a Dios no se ha visto problemas mayores en eso, pero si usted quizás es una mujer menos de 39 años, que es donde se han visto los casos de coágulos, pues quizás usted dice, pues yo me puse J&J, pues voy a cambiar a otro refuerzo de las mRNA que no se asocian a coágulos. O si usted ha tenido miocarditis y le preocupa eso mucho, pues usted dice, pues yo me voy a poner entonces la de J&J. Y así sucesivamente, posiblemente vamos a terminar en algunas estrategias de esto. Lo importante es que se pueden mezclar y posiblemente tengan hasta un efecto salutatorio esta estrategia de mezclar el refuerzo con una diferente al inicial. Los efectos secundarios de las vacunas, ¿verdad? En refuerzo, los ven ahí los %, la mayoría son la reacción en el lugar de la inyección, donde se ven más en Moderna, fatiga, esos agotamientos, dolor muscular, muy parecido a los que veíamos en esas series primarias, así que no debe haber ninguna preocupación, pero tenemos que estar conscientes de que puede ser que usted tenga reactogenicidad y le den este tipo de síntomas. No es recomendable tomar ninguna medicina antes de la vacuna para evitar esto. Esa es la recomendación del CDC, pero sí debe esperar a que si usted empieza a desarrollar alguna de estas cosas de síntomas de reactogenicidad, pues mira, pues sí, está indicado que se pueda tomar un acetaminofén, por ejemplo, para aliviar un poco los síntomas en lo que eso se sana. Así que esto es lo último, esto es ya la semana pasada se habló de esto. Y lo último que es bien importante hablar es que posiblemente esta semana, es lo que mencioné, es lo de los pediátricos, así que hay que estar bien pendiente a eso. La vacunación en Puerto Rico, solamente un slide, esto es el %, esto es un ranking, ¿verdad? Un ranking, no sé la otra palabra, ¿verdad? De dónde está Puerto Rico en la vacunación del % que está completamente vacunado, y ahí creo que estamos en el número 12 o 14 en el mundo. Así que estamos muy bien, que debemos sentirnos todos orgullosos por eso y esto nos va a ayudar a volver a la normalidad lo antes posible. Así que estamos mejor que Estados Unidos, actually. Así que es algo que debemos todos aplaudir y darnos en el pecho. Así que estamos dando clases. Un último slide. Las vacunas no son un asunto individual solamente. La gente piensa que es ponerse la vacuna para yo protegerme, no morirme, no terminar hospitalizado, pero hay un aspecto también de no contagiar a nadie, disminuir la transmisibilidad, que eso disminuyó un poco con Delta, pero también hay
un impacto social y económico. Y hay estudios de economistas como el doctor Heriberto Marín, donde ustedes ven algunos números de eso. El costo promedio por vida salvada, 228,000. Cada persona que muere por COVID, esto tiene un impacto, como ustedes ven, números millonarios cuando tú sumas todas esas muertes. ¿Sabes? Si usted quiere ayudar a la economía, a preservar las empresas, el trabajo, es imperativo que se vacune. El análisis económico están. Y aquí solamente estamos hablando de muerte, aquí no estamos hablando de los pacientes que se enferman y requieren un costo de hospitalización, pacientes que se enferman y faltan a su trabajo, pacientes que terminan con secuelas y no pueden volver a trabajar. O sea, todo eso tiene un impacto en nuestra sociedad y en nuestra economía y eso es sumamente importante tenerlo en consideración. Así que mis últimos slides, las conclusiones, 67 billones con B de vacunas han sido administradas en todo el mundo. Vamos ya por 47.8% del mundo vacunada, que vamos a buen paso. Así que hay que seguir. Todavía hay países muy bajitos vacunados y eso es un problema porque pueden surgir variantes, así que hay que estar bien pendientes. Las vacunas definitivamente son seguras y efectivas. El booster o la tercera dosis, como la vamos a llamar, esa estrategia va a seguir posiblemente cambiando, no nos desesperemos, eso es la ciencia aprendiendo y haciendo los cambios necesarios para usar esas vacunas de la manera más apropiada, pero yo entiendo que todos vamos por ese camino de recibir una tercera dosis. Recuerde que hay vacunas que son tres dosis y algunas es una al año, así que sabe Dios si terminamos de alguna manera así. Así que eso hay que estar bien pendiente porque esto va a cambiar, no debemos frustrarnos, es la normalidad de ir aprendiendo los cambios en esta pandemia y de la ciencia como va surgiendo. Hablamos del impacto beneficioso de las vacunas para la economía y la última frase, que es la más importante de toda la charla y quiero que se graben, es que el COVID-19 es severo. Eso significa pacientes con COVID que se hospitalizan. Es una enfermedad en este momento prevenible con las vacunas. ¿Ok? Eso no es controversial y es lo que la data y todo lo que le pude enseñar en muchos de los casos. Es una enfermedad COVID-19 severo, es una enfermedad prevenible y por ende previene muerte. ¿Ok? Así que nada, eso es todo lo que iba a decir. Así que muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Gracias, doctor, por tan valiosa información. Siempre es un gusto verla estar bien actualizado en lo que es la información de salud y sobre todo lo que son las vacunas contra el COVID, que sabemos que por alguna razón es un tema polarizado y en este foro lo que queremos es darle la información para que ustedes puedan, ¿verdad?, tomar esas decisiones con la información más actualizada y más correcta de manos de los expertos. Tengo algunas preguntitas que salieron tanto en Facebook como en el chat y que voy entonces a compartir con usted. La primera pregunta que me hacen es, ¿la tercera dosis es obligatoria? Sé que lo discutimos, ¿verdad? Y puedo decir que estuve prestando mucha atención. Se vislumbra que en un momento todos podamos llegar a tener un refuerzo, pero en este momento hay unas recomendaciones específicas. Sí, definitivamente hay unas categorías de pacientes, ¿verdad? De pacientes que ya está indicado ponérsela. Pacientes saludables y jóvenes no tienen que salir corriendo a ponérsela, al menos que estén en una situación de trabajo de exposición, ¿verdad?, alta al virus. Pero en realidad yo creo que todos vamos a ir en ese camino, porque vuelvo y te digo, esto puede ser una vacuna que se va a convertir en una vacuna de 3 dosis, como es la de hepatitis B, por ejemplo, ¿verdad? Hay vacunas que se requieren 3 dosis y quizás hasta vamos a esparcir, ¿verdad?, los intervalos de vacunación. Así que usted siga las directrices. Si usted no cae en el grupo que haya que ponerle la tercera dosis todavía, pues puede esperar y no se preocupe por eso, porque definitivamente todavía usted tiene una protección significativa contra enfermedad severa, hospitalización y muerte. La próxima pregunta que tengo es si ya en Puerto Rico están administrando la tercera dosis. Sí, ya se están administrando en los mismos lugares ¿verdad?, donde se administra la vacuna regularmente, ya sea en farmacias, centros de cuidado primario, etcétera, etcétera. Y recuerde que esto de la tercera dosis ya había comenzado desde agosto con los pacientes que estaban inmunosuprimidos, que eran muy vulnerables todavía, a pesar de estar vacunados, ¿verdad? Y fueron muchos de los que causaron estos repuntes de casos de pacientes vacunados que fallecieron. Eso se había comenzado ya en agosto, o sea que llevamos un tiempito ya administrando terceras dosis. La próxima pregunta que tengo aquí es, y entiendo que usted la contestó durante el proceso de la conferencia, es ¿cuán cercana estaba la vacuna para los niños?
Bueno, sí, ese es después de los boosters y las terceras dosis, ese es el tema del momento. Ya ayer mismo el comité, si recuerdan al principio de la charla, yo hablé que había un comité que se reunía, evaluaban la información y daban unas recomendaciones a la FDA para las autorizaciones de las vacunas. Pues ya el comité evaluó la data pediátrica y la ha sometido a la FDA, así que tenemos que esperar una noticia en cuanto a ese asunto de las vacunas pediátricas en estos días o la semana que viene con las guías. Así que yo creo que en noviembre es muy probable que ya estemos vacunando a nuestros niños y protegerlos de esta enfermedad. Justo a tiempo para las Navidades, ¿verdad? Definitivamente. Las próximas 2 preguntas que tengo son un poco específicas y quiero parafrasearlas, ¿verdad? Ajá. Tratando de llevar el mensaje correcto. Esta persona nos indica que se puso, ¿verdad?, la vacuna de Johnson & Johnson y siente dolor en los brazos y ha tenido, ¿verdad?, algunas dificultades. Le gustaría ponerse otra dosis, pero no sabe si debe continuar con Johnson & Johnson o si debe cambiarla. Y entiendo que eso fue parte del final que usted dijo. Sí, es una excelente pregunta y gracias a Dios lo mencioné, y eso fue uno de los últimos, ¿verdad? Las últimas laminillas que pusimos, porque esto como es tan cambiante. Se puede poner otra diferente. Si su impresión fue un poco, ¿verdad?, difícil, ¿verdad?, la reactogenicidad fue un poco fuerte con una de las vacunas iniciales que se la puso, en este caso Johnson & Johnson, pues puede cambiar a otra. Así que nada, pero no es una garantía de que no le vaya a dar reactogenicidad, ¿ok? Le puede dar. Y ahí enseñó una tabla, ¿verdad?, con la incidencia del síntoma de reactogenicidad por cada vacuna. Así que es ¿verdad?, es una decisión que hay que tomarla informada, pero vuelvo y te digo, nadie ha tenido problemas a largo plazo con esto de la reactogenicidad. Usualmente es una cosa que se va, ¿verdad?, un asunto de que se resuelve en 1, 2, 3 días, y nadie tiene secuelas de eso. Así que lo importante es vacunarse si tiene indicación para esa tercera dosis. Y como indiqué también, probablemente combinarlas es una buena estrategia porque la respuesta inmunológica es más, en cuanto a la cantidad de anticuerpos, es más robusta cuando uno combina diferentes vacunas. Claro, y es importante que lo consulte con su médico por si Claro. esas reacciones adversas duran más tiempo. Es Claro. importante que los consulte para descartar que no esté atado a otra condición, ¿verdad? Porque Claro. muchas veces se asume que es la vacuna y puede ser que haya alguna condición que no se haya revelado anteriormente y que posiblemente no haya una asociación. Así que hay que ser bien cuidadosos cuando decimos que alguna situación está atada a la vacuna. Sí. ¿Verdad? Hay que hacer eso de forma individual Sí. y que en consulta con su médico. Con su médico, y también si usted recibe un texto, ¿verdad?, de los sistemas de monitoreo, oye, contéstelo, me dio dolor, me dio esto, contéstelo, porque mientras más toda la ciudadanía reporte cualquier cosa, pues mira, se va recogiendo más información y podemos desarrollar estrategias diferentes a la vacuna, Claro. ¿verdad?, en cuanto a las dosis quizás o el intervalo que se va a usar, o llamar la atención de algún problema que tengamos que atender y resolver. Pero hasta ahora en Estados Unidos se han vacunado más de 400,000 personas y de verdad que no se ha visto nada significativo, excepto lo que hablamos anteriormente en la charla. La penúltima pregunta que tengo es si una persona tiene un historial de urticaria, ¿está recomendado que se vacune? Sí, urticaria, si no es una contraindicación a la vacuna, es anafilaxis, es una reacción alérgica de urticaria, ¿verdad? Son las ronchas, como decimos. No, si las ronchas, ¿verdad?, no son algo que sea asociada a angioedema o anafilaxis, pues no debe haber ningún tipo de problema. Y aún así, si le preocupa, pues lo que tiene que hacer es que cuando se vaya a vacunar lo diga y que lo monitoreen por lo menos por media hora en el sitio de vacunación, por si acaso desarrolla alguna complicación. Pero vuelvo y te digo, no es algo que estemos viendo, no es algo que me preocupa ahora mismo. La pregunta es eso, es sí. La última preguntita que tengo aquí es una pregunta y una asunción, ¿verdad? Y es que la primera pregunta es ¿cómo se alcanza la inmunidad de rebaño? Y la segunda parte es que la persona entiende que cómo se alcanza una si no se ha logrado efectividad en la individual. Y sí se ha logrado, ¿verdad? Sí se ha identificado que hay y se ha demostrado la eficacia de forma individual, pero ¿cómo podemos alcanzar una inmunidad de rebaño? Mira, para contestarle? Y esta sería nuestra pregunta final. Sí, la inmunidad de rebaño es un concepto un poquito
como te digo, un concepto un poco difícil y hasta un poco controversial. Obviamente, vamos a asumir que sí, es un concepto correcto y que porque la mayoría, yo diría yo, que de las personas epidemiólogos y expertos en salud pública, pues sí, entienden que de acuerdo ¿verdad? Al contagio o a la transmisión del virus, pues se pueden establecer un número que diga, mira, si tenemos tanto por ciento de la población, pues vamos a poder tener un control y quizás llegamos a un nivel endémico de la vacuna en la población. El número estaba rondando por 70 y pico de por ciento, pero eso era basado con las cepas anteriores. Ya con Delta, pues eso cambia y hay que subirlo a un 90 y pico de por ciento. Así que es arbitrario lo de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un número, o sea, es arbitrario. Lo que hay que hacer es seguirse vacunando. Mientras más nos vacunemos, mejor vamos a estar. No cabe duda, si Puerto Rico no estuviese tan vacunado como está, que estamos en la jurisdicción más alta de vacunación en Estados Unidos. Uh-huh. Hay que darle crédito al gobierno, hay que darle a las mismas aseguradoras, a los médicos, a todos los que han llevado el mensaje y han educado a la población para vacunarse. Esto ha sido un esfuerzo de todos. Uh-huh. No hay duda que si no tuviésemos esa tasa, en este repunte de Delta hubiese sido un desastre en cuanto a la utilización de hospitales y en cuanto a las muertes, aunque tuvimos nuestro peor mes en cuanto a mortalidad en un momento, ¿verdad? Pero eso hubiese sido, miles más hubiesen muerto si no tuviésemos la tasa de vacunación tan alta. Recuerden que todo se quedó prácticamente abierto. Se hizo un esfuerzo tímido de cerrar un toque de queda de las 1 de la mañana a las 12 hasta las 5. Aparte de eso, básicamente todo se quedó más o menos igual, excepto las medidas de mitigación que todos conocemos. Así que definitivamente algo de esa inmunidad de rebaño quizás, uh-huh. No tenemos la data contundente, estamos viendo ya quizás algunos de estos impactos, así que lo importante no es fijarnos en ese número, es vacunarnos todos y monitorear la pandemia, cómo va subiendo y bajando, y de ahí tomar decisiones prudentes y razonables de acuerdo al riesgo que uno quiera asumir en enfermarse con esta enfermedad, uh-huh. o no. Exactamente, así que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración uh-huh. que aunque, ¿verdad?, como nos decía el doctor, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tomar la decisión de acuerdo a las vacunas. Uh-huh. Es importante que pongamos en una balanza los riesgos que vamos a asumir versus los beneficios y que siempre, ¿verdad?, apuntemos al beneficio nuestro y común. Uh-huh. En MCS nosotros estamos bien contentos de que ustedes se hayan conectado con nosotros hoy. Vamos a terminar la sección por el día de hoy, pero si ustedes tienen alguna pregunta nos las pueden dejar debajo de este video en Facebook o en WebEx, donde lo estén dando, y con mucho gusto después más adelante quizás le podemos contestar alguna pregunta. Así que, doctor, muchas gracias por tan valiosa información. Sí. Siempre es bien chévere escucharlo y actualizar esta información. Los que están conectados a través de la herramienta WebEx, sepan que nos pueden dejar su información de cómo les pareció esta conferencia, y agradecemos que nos completen esa hojita de evaluación, la que va a salir de una forma automática en la pantalla al culminar la actividad. Si han estado en Facebook, también le agradecemos su presencia con nosotros y haberse conectado. Y sin más preámbulo, ¿verdad?, agradecemos y cerramos la actividad de hoy. Muchas gracias a todos y esperamos que se vacunen. En MCS los queremos saludables, porque el MCS es salud completa.